Ok, comenzamos con la clase de ideología. Déjenme presentarme. Creo que hay algunos estudiantes, pero para que anoten el número de teléfono. Mi nombre es arquitecto del número mínimo. Una 8, 6, 7, 0, 8, 6. Ok, compartimos pantalla. Y vamos a ver primero qué tenemos en agenda, ¿verdad? Pues para esta clase. Ok, tenemos que hidrología es una asignatura correspondiente al área de formación profesionalizante, ubicada en el contexto del 10º cuatrimestre de ustedes, estudiantes de cuarto año. Pero bueno, un poco de historia sobre la hidrología. Dice que en la historia moderna, los estudios, hidrológicos han prestado gran relevancia en el diseño de obras de envergaduras como embalses, proyectos hidroeléctricos, canales de riego, canales de navegación, sistemas de drenaje de ciudades y de protección contra inundaciones como para el abastecimiento de agua potable y de uso industrial. Pero bien, hablando un poco en materia sobre la hidrología, por ejemplo, hagamos un ejemplo, me gusta hacer ejemplos de la vida real para poder dar una idea de, de qué se trata esta clase, de qué es lo que hacemos en esta clase. Pero te pregunto a hidrología, ¿qué entiendes por hidrología? Inicio, hidro, que agua, ¿verdad? Entonces, en ingeniería civil, ¿qué nosotros hacemos con hidrología? Con hidráulica y con hidrología, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos construyendo y diseñando drenajes fluviales o cauces, mejor dicho, ¿en qué aplico yo ahí la hidrología y la hidráulica? El desnivel que debe tener. Ya sea el cauce para que circule bien. Bueno, pero lo que necesito es información del agua. ¿Qué información del agua necesito? Principalmente. Necesito la fuerza, ¿verdad? La presión y la fuerza. Y la masa sobre la cantidad de agua que va a soportar, ¿verdad? Por ese cauce. Y está bien por lo que dijiste según las dimensiones, ¿verdad? Del cauce. Un cauce se va a medir, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de agua que va a soportar, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos 7 barrios, donde todo el drenaje fluvial va a pagar a un cauce. Pregunta, ¿se puede hacer chiquito? Tiene que ser bastante grande. Tiene una dimensión grande. Tiene que tener dimensiones grandes para soportar ese caudal. ¿Pero qué es el caudal? Ancho. O no sé si es el talud. El caudal. ¿Qué es el talud? ¿Qué es el talud? El diseño de los. Un talud que Sí, podemos llamar. son las paredes del cauce. Pregunto. Sí, ¿verdad? Sí, Pero las paredes del cauce de qué están hechas. Completo. Correcto, pero ¿cuál es la función del talud? ¿Como un muro de contención? Pregunto. No, creo que le ayuda más a que el agua podría ser de una
O sea, es como un embudo o algo así para que el agua corra pendiente, sí, pendiente. que tenga como más facilidad. Pues. Sí, claro. Si vos me hablas, por ejemplo, del talud, ese termo, tenemos, por ejemplo, aquí cuál sería el talud, este o este, sería este, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, un terraciado, ¿cuál sería el talud? Correcto, sería nada más este. Y el talud viene siendo, ¿verdad? Como un muro de contención. Simplemente que el talud puede ser, no precisamente tiene que ser de concreto, puede ser un talud de tierra, sin haber aplicado por concreto pues, para el muro de contención. Pero sí, es importante saber la altura y el ancho de mi causa para saber en metros cúbicos cuánta es la cantidad de agua que está diseñado ese cauce para poder soportar. Muchas veces los cauces colapsan porque quizás están reformando el cálculo, como calcular cuántos barrios o se ponen a construir más barrios y empiezan a saturar más el cauce. Pero bien, entremos un poco en materia, ¿verdad? Pues con respecto al documento, dice, con el desarrollo de la sociedad y la sobreexplotación de los recursos naturales, la humanidad enfrenta enormes desafíos, entre ellos la adaptación al cambio climático, la atención a los desastres naturales y la reducción del deterioro de la flora y la fauna, la reducción de gases contaminantes, el manejo de los desechos, entre otros. Los problemas actuales y futuros exigen que se hagan los estudios hidrológicos para una mejor adaptación de los cambios en el ambiente. Pero digamos, hablan de contaminación. ¿Qué tiene que ver la contaminación acá con la hidrología? Pregunto. ¿Qué tiene que ver el cambio climático con la hidrología? O por ejemplo, si decimos el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. ¿Qué es el fenómeno del niño y qué es el fenómeno de la niña? El fenómeno del niño, ¿verdad? Podemos decir que son épocas de sequías y época de niña, ¿verdad? Que viene un invierno, ¿verdad? Bastante fuerte. Pero si nosotros hablamos de cambio climático, hablamos de escasez de agua o hablamos de un desequilibrio en lo que son nuestros pronósticos atmosféricos por la contaminación. Por ejemplo, la lluvia o las nubes. ¿Cómo puedo hacer? O sea, ¿de dónde sale el agua al final de las nubes? Pero, ¿cómo es el ciclo? ¿Cuál es el ciclo atmosférico que hay? Por ejemplo, llueve, ¿qué pasa después? Hay una vaporización, ¿qué pasa con la vaporización? Regresa a las nubes, ¿verdad? Y después regresa a la lluvia. Entonces, dice que en el contexto del país se demanda la formación de profesionales capaces de proponer soluciones de ingeniería. Entremos al documento de aprendizaje. Todo esto está en la plataforma. Ya yo lo subí. Vamos con sesión número 1. Okay. El tema de hoy dice generalidades de la hidrología
y definición y objetivos. Estos son los temas del día de hoy. Introducción a la hidrología, definición y objetivos de la hidrología, breve reseña histórica y ciencia en que se apoyan. Dice que la hidrología es la ciencia que estudia la ocurrencia, distribución y circulación, propiedades del agua en la tierra, incluyendo atmósfera y corteza. Analiza el ciclo hidrológico, precipitación, escorrentías e infiltración. Para gestionar recursos hídricos, prevenir inundaciones y evaluar impactos ambientales. Es fundamental la ingeniería para el diseño de obras hidráulicas. Pero también estas obras hidráulicas se aplica principalmente en el diseño de carreteras. Por ejemplo, ¿en qué? En el diseño de carreteras. Hidrología. Podemos llamarle a los cauces que ponemos. Sí, pero ya mencionamos cauces, pero en carretera, en las cunetas, correcto, en las cunetas. En el diseño de carreteras, por ejemplo, necesito saber acá cuánto yo te voy a dar, pues para eso no voy a aplicar a la normativa. Pero necesito saber la cantidad de agua que va a tener esa cuneta. Y más cuando son carreteras que vienen pendientes, carreteras que vienen en curva, ¿verdad? Donde hay taludes, montañas. Yo necesito saber también, supongamos que aquí hay una montaña. Generalmente han visto ustedes que ponen gaviones, ¿verdad? ¿Saben qué son gaviones? ¿Qué son gaviones? Un muro de contención. Un muro de contención, como haya sido, quiero acá con piedra polvo. Pero también, si me enfermo de talud y necesito saber, ¿verdad?, con el tipo de concreto que voy a aplicar, calculando el tipo de escorrentía que va a llevar ese tipo de cuneta. No sé si han visto ustedes algunas cunetas que tienen reductores. Hay unas líneas, una pendiente, donde ponen ciertos reductores de velocidad de caudal para que no venga con fuerza y no deteriore, ¿verdad?, por el concreto. Conceptos básicos de hidrología. Dice definición: ciencia de la tierra que estudia el agua en la atmósfera. Ciclo hidrológico: movimientos continuos, agua impulsado por la energía solar, incluyendo evaporización, condensación, precipitación, infiltración y escorrentía. Balance hídrico: principio de conservación de masa. Dice el agua no se crea ni se destruye. Pero bueno, miremos a ver si tenemos algunos videos, ¿verdad? Pues también por acá para compartirle, pues porque no, esta clase no solamente tiene que ser de manera teórica y bueno, vamos a hacer algunos ejercicios prácticos más adelante. Hidrología e ingeniería civil, para ver qué es lo que podemos ir estudiando.
Ok, pregunto. Aquí abordo un tema muy importante que es el tema de la circulación. Como ingeniero civil, ¿verdad? En obras de carretera, ¿qué es lo que nosotros debemos de cuidar en esta luz? Ya que la montaña absorbe mucha agua. La montaña, o la tierra, drena lo que es el agua, que es la que circula por acá en nuestras cunetas. Pero ¿cómo hago yo para cuidar de esta luz? En muchos de los casos, ¿verdad? De contención, pero hay un sistema natural que muchas veces lo vamos a ver en carretera. ¿Cuál es? Muchas veces lo que hacen es, por ejemplo, para evitar la filtración de agua o la circulación de agua de esta masa de tierra, muchas veces lo que hacen es sembrar una especie de césped y eso hace que la masa de la tierra se vaya amarrando con medio de la parte. Eso evita, por medio del agua, se desprenda y evita lo que son los desgarros. Pero aún, ¿verdad? Cuando se evita, ¿verdad? Por ese tipo de desgarros en carretera, por eso que se pone, ¿verdad? Por este tipo de gavión. Por otro tipo de gavión que venir a la orilla de la montaña, ¿no? Hay que dejar aquí más o menos cierta distancia, como medio metro, para que esto sirva de filtración de agua. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a construir un muro de contención, un terreno, supongamos que tengo un terreno, y voy a construir acá una casa. Voy a diseñar un muro de contención con un ángulo aproximado de 45 grados. De 45 grados. Normalmente lo que hacemos, siempre para evitar la filtración del agua, colocamos piedra bolón, algo excepcional, piedra bolón a la orilla del muro de contención y ponemos aquí un cubo de conserva que es la que va a ayudar a drenar lo que es el agua. Muchas veces si no hacemos esto, lo que hace es que la montaña causa un empuje horizontal y eso ¿verdad? Pues tiende a
causar presión, ¿verdad? Con el módulo de contención. Porque en contención tiene algunos otros integrantes. Entonces, el agua, de alguna manera, es como una especie de amenaza en ciertas estructuras, en ciertos casos, pero en otros casos, ¿verdad? Nos ayuda y nos sirve bastante a la hora del curado de concreto. ¿Ustedes como estudiantes de cuántos años? ¿Cuánto es el tiempo? Chicos, si tienen algún problema con su horario, alguna ahí, influencia, pueden pasar a elegir. ¿Cómo ocurre con agua? ¿En cuántas semanas? ¿Y en qué horario? Puedo curarlo con concreto. Creo que es el mandante del mes. Sí, puede ser. Puede ser. Pero lo estamos regando, ¿verdad? Pues, diariamente, en horarios 3 veces al día. En la mañana, en la tarde, ¿verdad? Pero ¿para qué? Para que haga fuerza, ¿verdad? Sí, exacto. Por ejemplo, cuando hablamos de una mezcla, ¿qué es lo que es el agua? Primero, agua el mortero. Después, ¿cuál es la siguiente etapa del mortero? El fraguado. ¿Qué es el fraguado? El fraguado es la etapa del mortero cuando llega endureciendo. La cuando se coge, ya es completo, pero hay que curarlo para que no reviente, ¿no? Ok. Ok, sigamos con el documento. Documento hay varios conceptos que quiero que lean, ¿verdad? En sus casas. Ciclo hidrológico, balance hidrológico, cuencas hidrográficas, hidrología superficial, que estudia los ríos, los lagos, las masas de agua, hidrogeología, que se enfoca, ¿verdad? Pues en agua subterránea. Y la importancia, ¿verdad? Pues de cada uno de estos conceptos. Les voy a ir dejando la tarea para mientras, antes que terminemos, para que ya lo tengan.
Primer punto, importancia del agua en la sociedad. Ok, me van a elaborar de un archivo de Word, lo van a pasar a PDF. Sí. Y me van a responder con sus propias palabras la importancia del agua en la sociedad. O sea, ¿a qué se refiere? Digamos, para uso doméstico, para usos agrícolas, usos industriales, lo que son captación de agua, ¿verdad? Pues en el caso de lo que son para abastecimiento, lo que son pozos, ¿verdad? Pozos de abastecimiento. Ese es como pregunta número 1. Pregunta número 2. Ejemplos de aplicación hidrológica en Nicaragua. Ejemplo de aplicación hidrológica en Nicaragua. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, control de inundaciones, ya sea en Managua, proyectos de riesgo en zonas agrícolas, y me ubican qué zonas, cuáles son esas zonas agrícolas. Por ejemplo, ¿qué zonas tenemos aquí cerca, verdad? Pues de Managua, donde hay cultivo. Proyectos de riesgo, de riesgo. Correcto. Tenemos ahí en Malacatoya, ¿verdad? Que hay sembríos de arroz, ¿verdad? En el caso de la agricultura, tenemos también para aprovechar el agua para ganadería, para lo que es el agro y todo lo que es la industria también. Por ejemplo, pregunto, en la zona de los mataderos, en la zona por ejemplo, Pollo Tip Top en carretera Masaya, ocupan agua, ¿no? Ocupan grandes cantidades de agua, ¿verdad? Pues para que para el proceso y preparación de lo que, por ejemplo, hay cosas en el pollo, hay para limpieza, para todo tipo de uso, ¿verdad? Tenemos también, pregunta número 3, relación con la ingeniería civil. Relación de la hidrología con ingeniería civil. Estuvimos viendo en el pizarrón algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo. Diseño de presas, canales y sistemas de drenajes. O bien puede ser también en el impacto que tiene la hidrología a nivel urbanístico. ¿A qué me refiero a nivel urbanístico? ¿Qué es urbano? Casas. Ciudad. Casas no, ciudad. Sí. Digamos, si yo te digo un plan urbano, ¿de qué se compone un plan urbano? ¿Ah? ¿En qué está compuesta la ciudad? No. Carreteras, barrios, distritos, manzanas y hasta después casas. O sea, por ejemplo, todo esto es una ciudad. La ciudad, supongamos que está compuesto por 2, 4, 6 distritos. Distrito 1, distrito 2, distrito 3, distrito 4, distrito 5, distrito 6. Pero cada distrito está compuesto por barrios. Entonces, supongamos que el distrito 1 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 barrios. En el distrito 2 puede tener 4 barrios. Y cada barrio lo componen las manzanas.
Están compuestas por calles, ¿verdad? Manzanas. Y cada manzana está compuesta por varias casas, ¿verdad? Tenemos varias casas. Y en las casas tenemos un nivel de población, que son las personas. Por ejemplo, cuando van a poner, por ejemplo, un pozo de agua en un barrio, necesitan ese dato. Necesitan primero el dato sin pozo. Vamos a decir que este pozo tiene para, no sé, 10.000 galones de agua. Entonces necesito yo saber, consume. Primero, la ciudad, cuánto consume, para poder saber de cuántos galones de agua voy a necesitar acá. Necesito saber cuánto consume el distrito, cuánto consume el barrio. Esto se llama estadística. Cuánto consume la manzana y cuánto consume el último, cada casa. Y cuánto consumen los miembros de la casa, población. Puede ser que digamos 2, 3, 4, 5, 6. A nivel estadístico necesito saber, por ejemplo, en una casa. Puede ser que sean los censos van a ¿verdad? ¿Cuántas familias viven? Pero también se saca estadísticamente cuánto consume de agua cada persona. Ok. ¿Qué les dicté de último? Relación en la ingeniería civil. Pero allí vamos a hablar de manera general. Ah, La relación de la sí, de manera general. De manera general. También necesito saber, este es un trabajito, ¿verdad? Que le estoy dejando. ¿Cuánto el consumo de agua? Sí. En su vivienda o en su casa. Como por ejemplo, todos los días nos bañamos. Necesitamos saber, ¿verdad? Cuánto más o menos aproximadamente es el consumo de agua. ¿Cuánto tiempo te tardaron en el baño? 15. Se baño justo, ¿no? Solo en la jala y entre el aterrizaje. ¿Cuánto te tardas? Ah, te consume mucha agua. Te dilatas mucho. No, Te 20. vas cantando en el baño. También Es que es 20. Entonces se necesita saber, ¿verdad? Más o menos cuánto lo consume de agua. pero digamos así, consumo digamos así, la semana o por día. Por día. Por día. Lo quiero por día. Lo quiero por día. Suave, ya les explico la dinámica como es. Por día, luego por semana y luego quiero el dato por mes. Ahora, tal vez se preguntan, ay, ¿cómo lo voy a medir? ¿Tienen ustedes un baldecito de agua? Hay gente que puede meter un baldecito de agua. Se va a la abuela por su casa. A veces. Entonces, para un balde de agua, un balde de agua, y ya hay una medida. ¿Cuánto es la medida de un balde de agua? ¿Cuántos galones? ¿Cuántos galones tiene una cubeta? Tiene aproximadamente,
Tiene aproximadamente, si no me equivoco, 3.5 a 4 metros de agua. Pero también se los dije al grupo de topografía de una manera, pero se los digo que también. Descárguense un convertidor de unidades de medida, ¿sí? Para que lo tengan. Convertidor de unidades de medida. ¿Cuánto tiene una cubeta? Bueno, en litros son 19 litros. ¿Un galón? Son 5. 5. Bueno, yo he conocido por 4, ¿verdad? Pero bueno, el dato, pónmelo bajo. ¿Cuánto va a ocupar vos cuando te bañas? Y el agua que tomas, para ir contando, ¿verdad? ¿Cuánto va a consumir? Ese dato, ¿verdad? Estadísticamente lo multiplicas por cada uno de los miembros de tu familia. No vas a ir a preguntarle a cada uno de ellos por cuánto te está costando. Vas a ponerle, no, vamos a sacarlo estadísticamente. Porque todos los valores se sacan estadísticamente para poder saber ese porcentaje, ¿verdad? Esa cantidad que están considerados. Entonces, lo multiplicas por cada una vez que ya tengas cuánto lo que vos consumís en el día, lo multiplicas por la cantidad de gente que vive en tu casa. Por ejemplo, sí, claro, supongamos que tú ocupas de consumir 5 galones, de que te bañas, de que tomas. Esos 5 galones, cuando le viven 4 en tu casa, son 20 galones. 20 galones lo vas a multiplicar en la semana por 7. Y después lo multiplicas por 20 para saber cuánto es el consumo de agua. Y después esa estadística que la vida real es lo que utilizan para sacar, cuando reducen eso, cuánto es los consumos, el barrio entero, después el distrito, después la ciudad y todo, ¿verdad? Ok, ¿cómo estamos con tiempo? Falta. ¿Y a qué hora terminamos? 2:20, no a las 12. Yo creo que era a las 12, ¿sí? Ok, sigamos. Dice que la hidrología moderna utiliza modelos matemáticos y computacionales para simular y predecir el comportamiento del agua, fundamentalmente ante la variedad del clima, sequías e inundaciones. Por eso le mencionaba un poco el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, ¿verdad? En épocas de sequía y en épocas de inundación. Así como el agua representa el elemento vital para el ser humano, la hidrología es una ciencia necesaria e importante para el aprovechamiento y el conocimiento de la misma. Recordando que a pesar que el 70% de la Tierra está conformado por agua, solo el 0.007% está disponible para el consumo humano potable. Es por ello que la hidrología y sus múltiples ramas comprenden y estudian todas las dinámicas del agua en el planeta, de tal manera que el ser humano puede aprovechar además de su vital consumo para la sobrevivencia, también para su utilización en diferentes ámbitos como la ingeniería civil, agricultura y fuentes de energía. Pero pregunto, en fuentes de energía, ¿cómo ocupo el agua? Por ejemplo, las presas hidroeléctricas, ¿cómo funcionan? ¿Qué aprovechan las presas hidroeléctricas para producir energía? ¿Ah? Aprovechan la corriente del agua, ¿verdad? Para poder producir energía. Y esa energía la producen por medio de una bobina que va girando, va girando, va girando y va recargando lo que son plantas de almacenamiento. Podríamos hacer un tipo de ejemplo como la energía eólica. Fíjate que casi el mismo principio como la energía fotovoltaica, que es la energía solar o la energía eólica. Siempre van a captar energía de una fuente
y van a almacenar esa energía, la van a producir por medio de una bobina y esa bobina va a cargar baterías y esa batería va a salir hacia su distribución. Entonces lo mismo pasa con las presas hidroeléctricas. Bueno, lo de la tarea quedó ahí, ¿verdad? ¿Quedó claro? Ok. Sigamos. Son 4 preguntas la de la tarea. 4 preguntas anotaron. Ok, perfecto. Dice, es por ello que la hidrología y sus múltiples ramas comprenden y estudian todas las dinámicas del agua en el planeta. La hidrología actualmente, gracias a los avances tecnológicos, monitoreo analizados durante el tiempo real sobre las condiciones del agua que pueden provocar emergencias más frecuentes y graves. Objetivos de estudio de la hidrología, dice, entender en los mecanismos y procesos del ciclo hidrológico, reservorios y flujos y su interacción con la litosfera, atmósfera y la biosfera. Profundizar conocimientos sobre el rol desempeñado por el agua dentro del planeta, esa interacción en la hidrosfera, biosfera y la hidrosfera y la litosfera. O sea, estamos hablando de las capas atmosféricas, de cómo están compuestas. Antes de seguir, voy a pasar la asistencia. Antes que se me olvide. Rolando. Kelsey. Rolando no vino. Ervin. Tampoco. Leonardo Antonio. ¿Se encuentra Leonardo Antonio? No. Juan Alexander. ¿A dónde? Adrián. Elber. Bayardo. No vino. Cristian Alberto. Alexander Iván. Alexander Iván. José Eduardo. Norma Norelli. ¿Conocen a Norma Norelli? ¿Quién es? No vino. Luis Carlos. Presente. Ok, perfecto. Ok, sigamos analizando el documento. Cuantificar el impacto humano, dice, o antrópico pasado, presente y futuro sobre los recursos hídricos. Proveer elementos para desarrollar estrategias para el uso racional y protección del recurso del agua, de los sistemas hidrológicos y de las condiciones ambientales asociadas. Es un tema bastante importante el que acabo de mencionar con respecto a desarrollar estrategias para el uso racional y protección del agua. Más en épocas de sequía, más en épocas de verano. Por ejemplo, si yo le hablo a ustedes sobre arquitectura bioclimática, ¿a qué me refiero yo cuando digo arquitectura bioclimática? O puede ser ingeniería bioclimática. ¿Qué es la palabra bioclimática? Por ejemplo, ¿cómo existe el sistema bioclimático en un edificio? ¿Cuáles son esos sistemas que yo utilizo? Más en hidrología, ¿verdad? Puedo verlo en electricidad, pero puedo verlo también en hidrología.
Sistemas bioclimáticos nos referimos a sistemas que buscamos cómo depender de los recursos naturales para el funcionamiento de un edificio o de una casa, tanto en agua como en electricidad. Por ejemplo, en electricidad, ¿cómo sería el sistema bioclimático? ¿Qué incorporarías en tu casa, ¿verdad? Para tener un sistema eléctrico sin tener que depender del servicio público, de la red pública? Paneles fotovoltaicos, puede ser, vos lo mencionaste anteriormente, energía eólica, pero si yo estoy pensando en agua, y de alguna manera no quiero depender mucho de la red de abastecimiento de agua potable, sino que quiero tener yo mi propio sistema. ¿Qué tipo de sistemas serían esos? Sistemas de captación de agua. ¿Y cómo voy a captar el agua? ¿Medio de? Puede ser, menos que hay una fuente debajo de la tierra, pero ese sistema es caro. Tienes que abrir un pozo para contratar a este sector de servicios, el pozo artesiano, ¿verdad? Pues para que te cargue y liberarse de agua, por ejemplo. Pero algo más rápido, que puedes implementar en tu casa. Sí, captar el agua de la lluvia. ¿Y dónde lo vas a almacenar? Tanque. ¿Qué tipo de tanque? De no ser hasta con Un tanque aéreo, otro que puedes poner ahí en un sistema ahí, tipo de péndulo invertido. ¿Cómo péndulo invertido? A ver, a nivel estructural, llamamos péndulo invertido, por ejemplo, a los tanques de agua. ¿Cómo? Por ejemplo, yo tengo un gran tanque de agua, pero tengo una pequeña estructura de acero que no puede sostener ese tanque de agua. Entonces, el péndulo es que agua el péndulo invertido. Por ejemplo, han visto las vallas publicitarias en la calle. El sistema es un péndulo invertido. Así se le llama. ¿Okay? Entonces, yo puedo captar agua de lluvia y almacenarla, pero también yo puedo, se llama, reciclar o reutilizar los desechos o el agua de la ducha o del lavadero, o incluso, ¿verdad?, condiciones rurales donde hay material usado, pero ¿qué le dicen? Compón, ¿cómo es? Letrina, ¿verdad? Pues esa palabra, letrina. Pero ¿cómo funciona una letrina? Como un sumidero, exacto. Yo tengo la letrina. A ver, tengo aquí, por ejemplo, la caseta del compón, por decir acá. El agua viene, el desecho lo está aquí, la masa que cae aquí. Y tengo aquí un sumidero que puede tener 3 niveles. El primer nivel, que es para lo que son los materiales sólidos. Luego el siguiente depósito para lo que son grasas y aceites. Y luego el siguiente depósito es cuando ya sale líquido. Y cuando sale líquido, ya puedo tirar de agua hacia un jardín, hacia afuera, para no contaminar lo que es el marco acuífero. Claro que estas letrinas, ¿verdad?, llevan piedra bolón que sirven, o piedras o rocas, que sirven como filtro, sirven como filtro para que el agua vaya un poco más clara, vaya un poco más clara. Ya Puede pueden ser que eso lo utilizan en el donde lo va a traer.
en este caso de TikTok, está con agua. Ya pues cuando, o sea, Tienen que procesar el agua. Exacto. y después lo Procesar el agua. como bueno, Por eso, así es. Ya ido a Matagal. matarlo, sí. Ya ido, ha visto que antes de llegar a Matagal, pues están ya un pozo, Sí, a ver, sí. que todo el agua, ¿verdad? Se recorre de la ciudad, ¿verdad? Que están pozos de tratamiento de agua, para que el agua después lo bien y el bolsa salga por medio del río, no va a estar contaminado. Entonces, nosotros ustedes son piracéticos. Sí, sí, es un pozo séptico. Es un pozo séptico, pero hablar de pozo séptico hay diferentes tipos de pozo séptico. Ya sea un pozo séptico de un nivel o 2 niveles o de 3 niveles. Clasificación de la hidrología. Vamos a ver un poquito de agua. Dice hidrología cualitativa. Su énfasis está en la descripción de los procesos, por ejemplo, en la determinación de las formas y causas que provocarían la formación de un banco de arena o de un río. Dice, a ver, la determinación de las formas y causas que provocan la formación de un banco de arena o un río. Estudio asociado al transporte de sólidos de los recursos de agua, el análisis de ocurrencias, condensaciones en determinación. Ok, se lo explico. Existen diferentes tipos de suelo. Existen suelos arenosos, suelos rocosos, arcillosos, ¿qué más? Limosos, diferentes tipos de suelo. Pero cuando llueve, la lluvia va arrastrando todos esos componentes químicos que tiene el suelo y los va depositando en otras zonas, en otras áreas. Ok. Estaba pensando, es que se me estaba ocurriendo que se me olvida. Hagamos el grupo de WhatsApp, muchachos. Tienen que agradecer. Sí, por WhatsApp. Me está bajando, pero era de lingüista. Ya, espérate, Una canción, son café. ella es todo lo que le voy a Gracias, que ya me comió. Ha pasado comiendo toda la clase. Primero estudié arquitectura, me gradué y después no más me convalidaron algunas clases. Me saqué a mí medio 88. ¿Sabes cuántas clases? Sí. 25. la mitad de grande. Se puede hacer eso. Sí. Todo lo que vaya a digamos Que vaya a estudiar otra carrera, la misma rama. Sí, exacto. Yo veo más o menos la misma rama. Y si quedan ocupados en las clases anteriores, pueden reciclarlo, solo que adentro. Y al final, le agregan a los que no vinieron también. Asumo no están todos. Ah, Estamos todos. estamos todos. Ahí está la hueá, solo me agregan. Creo que usted también nos va a dar diseño, ¿verdad? Estructural. Análisis estructural. Es como usted, análisis estructural. En serio. Hoy tenemos análisis. Sí, a las 5, a las 4. Ah, bueno, no sabía, fíjate. Pero, pues sí, está bien.
Así es. Ajá. Entonces yo puedo estar ponerle hidrología y análisis. Si puedo poner estructura, pues está bien. Tiene ahora de clase entonces de las 2:20 a las 4. Sí, tengo una clase. Sí, pero ya te digo que clase. Geología. Terminó a las 2:20 y a las 4 empiezo. Entonces tiene todos los libros. Como a las 2:20 dice geología, a las 4. Me pusieron así el horario. 12:50 a 2:20 de geología y hasta las 4 después. No adelantamos. No se puede adelantar. Y estar esperando todavía. Tendrías que hablar con la coordinadora. Si lo hablas se puede, mejor para mí. Seríamos antes, porque sería las 5:30. Si lo vas a hablar con la ahorita, porque la próxima semana pues por ello nos vamos a ver acá y así ya dejamos establecido. Pero si te fijas en mi horario, mejor que bueno. Tengo ese hueco. Sí, para que me hagan eso, a ver si se puede. Ok, sigamos con el tema de la clase. Estábamos viendo las clasificaciones de la hidrología. En hidrología cualitativa, dijimos que determinan las formas y las causas, ¿verdad? Por medio de las formaciones de arena, ya sea en ríos o caudales, ¿verdad? Pues por medio de las lluvias. Tenemos la hidrología hidrométrica. Se centra en la medición de las variables hidrológicas y se trata básicamente de trabajos de campo donde el uso adecuado de los instrumentos de medición y la selección adecuada de los locales en medidas que son efectuadas y correctas. O sea, ¿a qué se refiere a todo esto? Por ejemplo, caudales, por ejemplo, medidas, si hay un lago, cuánto en una época de invierno, cuánto o de verano, cuánto es los niveles de agua que han subido y cuáles han sido esos niveles de agua que han bajado. O sea, en pocas palabras estamos hablando de la medida del caudal del agua o de la proporción del agua en ciertas zonas, en ciertos lugares, como lagunetas, lagos, ríos, etc. Hidrología cuantitativa estudia la distribución temporal de los recursos hídricos en una determinada cuenca hidrográfica y los instrumentos más utilizados en esta rama de la hidrología son instrumentos matemáticos, estadísticos y modelos conceptuales. En la rama más reciente, gracias a estos avances tecnológicos, donde los sensores para medición de caudales, niveles, calidad de agua, entre otros, ubicados en varios puntos de una cuenca, transmiten en tiempo real datos centrales. Pero también podemos decir medición a niveles cuánticos sobre niveles de contaminación, ¿verdad? Pues en el caso de ríos, pero también puedo medir de manera barométrica cuánto son esos niveles de agua, cuántos metros son esos niveles de agua que han bajado o han subido o han aumentado, ¿verdad? Pues ya sea, por ejemplo, si está contaminada el agua o no. Hidrología forestal es el estudio del ciclo hidrológico, es decir, la circulación del agua entre la tierra y la atmósfera, entre montes, bosques o demás áreas naturales. Tenemos acá las ramas de la hidrología, comprenden numerosas ramas especializadas, hidrometeorológicas, oceanográficas, hidrológicas superficiales, limnología,
potamología, hidrogeología y creología. Cuando yo aplico examen, aquí, por ejemplo, de inicio, vamos a tener, mis exámenes son variados, mis exámenes son selección múltiple, verdadero y falso, conteste, investigue, o hacemos un proyecto, ¿verdad? Con un trabajo, pero siempre les dejo una guía a mis estudiantes, no los mando, ¿verdad?, a la guerra sin ninguna base, sin ningún mapa, sin nada. Los mando con una guía, ustedes estudian esa guía y de esa guía va a salir el examen. A simple vista puedo ver que tenemos muchos temas, ¿verdad? Pues que leer, que estudiar, que investigar, y por lo tanto puede ser también que el examen sea por medio de una exposición. Pero les pregunto, ahora que hasta ahora los conozco a usted y desconozco los docentes que le han impartido clase en cuatrimestres pasados, ya que apenas el cuatrimestre pasado fue que yo comencé, pues ya mi segunda vez. ¿Qué experiencias han tenido con otros docentes, con otros profesores con respecto al sistema de aprendizaje o el apoyo por parte de los maestros hacia ustedes? ¿Qué sienten ustedes que les hace falta o qué sienten ustedes, ¿verdad?, porque necesitan? Bueno, creo que cada persona tiene su manera de trabajar. Pregunto porque les hice una evaluación diagnóstica desde que empezamos, o sea, le hice algunas preguntas y no me las supieron contestar en algunas cosas que veo que hay un poquito pues, de ciertas deficiencias en algunas, son pocas y mínimas, ¿verdad? Pues, pero me gusta hacer la evaluación diagnóstica de inicio para saber en qué el docente puede mejorar, porque es frustrante, ¿verdad?, cuando un estudiante no le entiende absolutamente a un docente y más bien te perdés en el espacio sideral y llegas a recibir otras clases y te preguntan y decís, no sé porque nunca me lo enseñaron, no lo sé porque jamás me dijo cómo es que se hacía o de qué se trataba. Pregunto, esas experiencias que han tenido, ¿cómo han sido? ¿Han sido buenas? ¿Han sido malas? ¿Han sido regulares? ¿O qué es lo que ustedes necesitan para aumentar sus niveles de conocimiento, ¿verdad?, por parte del docente? Ok, miremos la parte buena y miremos la parte mala. Porque comencemos pues con lo malo con lo bueno. O sea, en lo bueno me refiero en el ámbito de que también, bueno, Ok, entender. está bien. Algunos. Sí, Pero casualmente tuvimos un profesor que nos dio resistencia de materiales 1, creo que fue. ¿cómo se llamaba? 3. Y le juro que nosotros quedamos perdidos, y blancos, así por decirlo. O sea, hay ciertas cositas que entendíamos, pero... ¿Por qué? Porque era muy, o sea, él explicaba mucho con su propio pensar de él, o sea, no era didáctico. O sea, no Bueno, en parte eso es bueno, ¿verdad? Que tenga criterio propio. pero lo daba de una forma, digamos así, yo pongo... No muy técnico, no muy técnico, muy... Ajá. O sea, como que... Sí, o sea, a lo que se venía a la mente, nada más. Por ejemplo, no te entiendo. O sea, digamos... Él era el ingeniero cultural. Entonces, Sí, yo creo que había hecho que se había graduado en una universidad de Alemania. Pues mucho mejor, ¿verdad? Pues porque uno dice, debe venir con buenos conocimientos desde ya. La Alemania le quedó de viaje. Sí, no le daba nada. Ya. Ok, se lo pregunto porque me gusta, ¿verdad?, que mis estudiantes me digan si le han entendido, si están bien o están mal o qué necesitan, ¿verdad? Pues para... Estaba haciendo algún ejercicio y dije, no decía, este dato salió de aquí, este dato salió de aquí. Si no, él iba a venir, ese era... Ah, pues ahí sí te estabas perdido, ¿no? Pero te confundía más bien. Sí, él iba a eso de lo que él estaba enfocado y nosotros solo nos quedábamos viendo y después dice, esta es la respuesta. Sí, pero
cuando se trata de ejercicio, que incluso lo vamos a estar haciendo con análisis estructural, tiene que ir paso a paso, y saber de dónde salió ese número y por qué, de dónde. Sabemos que de dónde pega, sabemos que de dónde pega. Ya. Bueno, ok, está bien. Ok, haciendo. Otro Ajá. que se llama Luis. Y ese solo enseñamiento con la computadora, nada más. Y se parecía, ¿verdad? No había explicación ni nada. O se parecía. Pregunto, para la feria tecnológica del cuatrimestre pasado, ¿qué proyecto les tocó? Para la feria. Nosotros llevamos, bueno, yo quiero ver La urbanización. Ujú, Nosotros llevamos construcción de una caja fuerte y el afinamiento del municipio de Guión. ujú. Que no se nada. Porque un amigo mío de ahí fue y quisimos plantear ese proyecto. Y hubo otro que llegó, No fui yo el que les di las clases virtuales en el cuatrimestre pasado, porque se había ido el profesor. No, ah, ok. y él vio también. Ah, ok, está bien. Pregunto, siempre hay un proyecto de feria, ¿verdad? Al final, no es examen acá. Bueno, depende de la clase. Porque Es que me han dicho que siempre es feria, pues, pero sí, aquí le llamamos una clase, ¿qué llama? Y es la que va a base. Antes eran elegidos grupos que iban a la feria, pero el año pasado lo implementaron que todos tenían que participar para que la nota final. ok. Pregunto, pues, ¿por qué? Solo era. Yo doy clase en otras universidades, como en la UNI, ¿verdad? En la UNICIT, Universidad del Valle y acá. Pero aquí veo que el sistema es un poquito diferente, pues entonces me gusta saber para irme preparando e ir preparando qué proyecto podemos ir haciendo, ¿verdad? Teníamos ingeniería de tránsito, teníamos regulación de equipo, mecánica del suelo y no me acuerdo cuál fue la otra. Y como digamos así, nos dieron ingeniería, no, regulación de equipo, no, ingeniería de tránsito, la verdad. Ya, Que era la que iba con el Rubio, pues, para defender esa clase de la feria. Las demás eran normales para defender el examen. ok, está bien. Bueno, continuemos pues con el tema. Existen diferentes tipos de hidrología, ¿verdad? Pues que mencionamos. Solo la puedes mencionar como modo de resumen por el tiempo. Dijimos hidrología cualitativa, hidrométrica, cuantitativa, hidrología en tiempo real. Cuando hablamos de hidrología en tiempo real, hablamos de hidrología con sistemas de GPS, con sistemas de información geográfica, SIC, para ir dando seguimiento al control de desniveles, ¿verdad? Pues que ha sufrido ese caudal de agua. Hidrología forestal, que mencionamos un poquito, ¿verdad? Sobre bosques, áreas naturales. Tenemos ramas de la hidrología, que lo acabo de mencionar. Y en el documento voy explicando cada uno de ellos para que lo lean, ¿verdad? Ya que más o menos estamos con el tiempo y en un ratito vamos a suspender, ¿verdad? Pues para que vayamos a almorzar, porque después creo que a las 1:12:50 tenemos la siguiente clase. Ok, entonces se leen el documento. Pregunto a Luis, ¿estás claro de la tarea que dejé? ¿Me escuchaste? Son 4 Sí, preguntas. profe. Ok, perfecto. Yo voy a abrir el link en la plataforma que ahí me van a ir subiendo las tareas. ¿Cuánto tiempo nos va a dar con esta tarea? Una semana, ¿verdad? Ya el próximo fin de semana quiero ver esa tarea ya puesta ahí. Archivo en PDF. Asumo que a Luis ya lo agregaron, ¿verdad? Pues ya está en los grupos de WhatsApp, pues para que estemos ahí en comunicación, cualquier cosa. ¿Cómo dicen? Oye Luis, tu número. Ya lo voy a mandar. ¿A quién se lo vas a mandar?
José anda mi número, sí. Ya no lo anda, dice, ya te sacó de tus amistades, dice. Ah, que se le dañó. Dice que aquí nadie lo anda, dice, que dicten el número. Dictáselo, aquí te escuchan en la pantalla. 58, 82, 87, 37. Ya. Ok, bueno, quedamos hasta aquí entonces. Nos vemos el próximo fin de semana. Bueno, tenemos análisis estructural más tarde, de 4 a 5:30, pero vamos a ver si podemos hablar con vicerrectoría, ¿verdad? Puede ser, para ver si podemos adelantarlo de 2 a 3:30, creo que. De 2:20, creo que era. De 2:20 en adelante, porque yo tengo espacio, no tengo nada a esa hora. Sí, o sea, caray, Entonces, ahí te informamos. Ok, estamos. Muchas gracias. sí, yo me quedé temprano,